nuestros proveedores, pues no queramos después tener un sistema muy bueno de bien a la primera vez, cuando ni siquiera checamos lo que nos llega a la planta, la calidad, que esté el colorante en lo que nosotros pedimos. Y como les dije, luego se confía uno con el certificado de calidad, y si se pone uno a ver, pues un día nos llega 5% arriba y el siguiente pedido nos llega 5% abajo. Entonces ahí nuestras fórmulas están fluctuando hasta con un 10% con respecto al estándar que teníamos. Entonces pues vamos a estar matizando a cada rato. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que recibimos. Entonces, estos, así como que son de los más importantes. En la calidad del electrolito, acuérdense que se los dije, en el caso de teñir directos o de teñir reactivos, que es donde es más crítico, si el electrolito no es de buena calidad y está contaminado, trae bicarbonatos, lo que va a pasar es que cuando llegue uno a 80 grados, ese bicarbonato ya nos modificó nuestro pH, pero ya no lo modificó desde antes. Y en el tiempo de agotamiento, que debe estar en un pH de 7, el colorante, como está en pH de 8, 8,5 o 9, pues ya se está empezando a hidrolizar. Entonces, a la hora que nosotros lleguemos a la etapa de fijación y pongamos nuestro carbonato, pues ya mucho del color ya se fue hidrolizando en el tiempo del agotamiento con el electrolito, por el pH que nos está dando. Ajá. Ahora, los productos auxiliares, como se los mencioné, pues pueden afectar en mayor o en menor grado. Todo depende qué problema tuvo ese producto auxiliar. Puede ser que nosotros siempre usemos el mismo humectante, el mismo dispersante, el mismo secuestrante, pero pues un día nos mueven ahí la jugada, ¿verdad? Y el proveedor pues se equivoca, tiene un error y nos etiqueta un producto por otro, y entonces en vez de estar poniendo secuestrante, nosotros estamos poniendo, pues no sé, hasta un suavizante o un antiestático o yo no sé qué. Entonces hay que tener mucho cuidado también de revisar siempre nuestros productos auxiliares. De hecho, ahí pues, muchos de los trabajadores ya los conocen los productos, pues ya a diario los manejan, que cuando le dan algo diferente, luego brinca y dice, oye, esto que me diste no es el humectante no es de este color, no huele a esto, huele diferente, o tiene otra densidad, otra viscosidad, otro aspecto, ¿no? En pocas palabras, te dice, ¿qué se me hace que esto no es? Entonces ahí hay que hacerle caso, porque pues ellos mejor que nadie los conocen, los productos, pues todos los días lo están trabajando. Y ahí hay que ver qué es lo que está pasando. Antes de meterlo, es que antes de meter eso a la máquina hay que checar bien. Y una vez que entró a la máquina, pues ya nos echó a perder el asunto. Ahora, los productos químicos, como también se los mencioné, es muy importante por esa situación, porque también, si no checamos que nos estén llegando a la concentración debida y con la pureza que debe ser, pues vamos a tener problemas. Simplemente, como se los mencioné, el ácido acético, que no llegue al 85% como siempre llega, que llegue al 78%, ¿no?
pues entonces no vamos a estar dando bien el pH. Y si no tenemos el cuidado de estar checando el pH y en dado caso, pues poner más ácido acético para ajustarlo, entonces luego por eso no nos repiten nuestras tinturas. Ahora, pues primero es arreglar que la tintura esté en el pH y después pues hablarle al proveedor para reclamarle de que nos está llegando mal, pero hay que checarlo. No puedes reclamar algo si no lo has checado. El hidróxido de sodio, pues lo mismo, nos puede llegar en vez de al 50% o bien 50 grados Bumé, nos puede llegar a menos. El carbonato, pues igual, puede traer impurezas y puede no darnos bien el pH. O esas impurezas nos pueden afectar a nuestra tintura. Hay que checarlo. A ver, ¿cómo checarían un carbonato de sodio? ¿Cómo verían si está bien, si nos está llegando igual que siempre? O bien, ustedes llegan a una empresa, ¿cómo van a checar el carbonato si está bien? ¿Cómo se les ocurre? Jóvenes, digan algo. No, ¿verdad? Eso es solamente si estuviera disuelto, con tiras para pH, pero eso es solamente si estuviera como disuelto y así, ¿no? A ver, en la industria generalmente tienen potenciómetro porque las tiras reactivas salen muy caras. Sí las tienen, pero así solo para casos muy extremos en que deben checar rápido el pH, pero generalmente tráete el potenciómetro y lo checamos. Entonces, se maneja más el potenciómetro. Si no, imagínense con tiras reactivas, ¿a dónde vamos a dar? Miren, lo que pueden hacer es comparar el carbonato que están trabajando con el que llegó, ¿no? Entonces pueden decir, bueno, a ver, ¿cuánto es lo máximo que pongo de carbonato en mi en mi tintura de reactivos para que me dé pH de 11? Ah, no, pues que pongo 20 gramos por litro o pongo 30. Bueno, vamos a decir que ponen 20 gramos por litro. Bueno, pues pongo 20 a una, uso agua de preferencia, pues si no tengo destilada, por lo menos electropura, ¿no? Y checo el pH inicial de esa agua y entonces en 2 vasos de precipitado pongo, en uno el que estoy checando, ¿verdad? Y en otro el que ya tengo en la planta trabajando, ¿no? Que sería como mi estándar. Y checo el aspecto, ¿no? Que si se disuelven bien, si se disuelven rápido, qué color me da el agua con con la solución del carbonato. Les checo el pH, ahí sí les checo el pH a ver si de veras llegaron a pH de 11. Si uno no está llegando a pH de 11, el nuevo, por ejemplo, pues quiere decir que trae otra cosa, ¿no? Aparte del carbonato, que no es un álcali. Y también se puede hacer por titulación, porque haces una solución y la titulas y allí ves también qué concentración tiene. Ahora, el aspecto físico, verlo, ver el polvo, ver el color, ver si no trae basuritas o qué sé yo, de otro color, ¿no? Para ver si no trae pues, basura, ¿no? Basura, porque luego así pasa. Pero sí se puede hacer la solución. A ti lo que te interesa es que si yo pongo los 20 gramos por litro que me dice aquí mi tabla de equivalencias para la tintura,
y me va a dar 11, bueno, pues entonces yo preparo 2 litros, ¿verdad?, de agua, a los 2 les checo el pH inicial y les pongo a cada uno los 20 gramos del estándar que tengo y del nuevo que llegó, y los comparo y veo el pH. Estos también los subo a ebullición, a ver en ebullición cómo se comportan. Bueno, por lo menos a 80 grados, que es la temperatura a la que voy a subir ¿cómo se llama? Que voy a subir una tintura, ¿no? En la práctica, una tintura de reactivos. Entonces, sí, subo la temperatura y checo nuevamente el pH para ver cómo se comportó, si subió todavía más el pH, si se mantuvo o si bajó, que pues eso es muy raro, ¿verdad? Pero sí checarlo. Ajá. Y pues ya de esa forma, pues ya podrías pues, más o menos ir a la segura. Esa es una forma así como práctica y rápida para poder observar si lo que me llegó pues está haciendo lo mismo, ¿no? Y de esa manera vas conociendo tú tus productos. Y el día de mañana que te llegue un carbonato así que se vea como de otro color, que en vez de que se vea blanco, se ve medio cremosito o algo así. Pues checarlo a ver qué pasó, ¿no? Porque luego cuando se mete a la máquina ya es más pérdida. Sí, ya me puede generar más problemas. Ok. Bueno, y vamos a ver la calidad de los colorantes. O ya la habíamos visto, díganme. ¿Qué pasó? ¿Quién dice yo? Profesora, es que de repente se escucha intermitente y no se alcanza a escuchar muy bien su audio. Ay, no me digas. Uy, Dios. Sí, si gusta yo leo, bueno, profesora. Esperemos. Ok, ¿cuál es tu nombre? ¿Tu nombre, hijo? López Nandona. Ah, ok. Adelante. Sí. Calidad de colorantes. Por último y muy importante son los colorantes. De cada colorante o matiz, en el cual debe coincidir el resultado con el certificado de calidad que acompañará al colorante que se recibe. Debe realizarse una tintura de lote, ya que se recibe y se checa con la muestra estándar, que ya deberá estar archivado en el espectrofotómetro para tomar la lectura del nuevo lote recibido con el estándar, comparar las lecturas en donde la tolerancia no debe ser mayor de 1. El nuevo lote debe estar Delta 1. Delta 1. El nuevo lote debe estar en el mismo cuadrante que el estándar de la tintura.
se realiza al 1%. En cuanto a la tonalidad o matiz, no debe de haber diferencia, pues al presentar diferencia puede alterar el tono final y se ocasiona tener que realizar un matiz para ajustar el tono. Si se acepta un colorante que tiene una diferencia con respecto al estándar que se viene trabajando, sea en concentración o en tono, debe hacerse al ajuste para evitar estar matizando cada baño de teñido. También debe determinarse si este último será el nuevo estándar. Lo que se determine debe anotarse en el control. Ok, ahí voy. Bueno, entonces ya vieron cómo vamos a checar nuestro color para saber que nos está llegando el mismo. Bueno, primero observar nuestros certificados. Hay que irlos archivando y ver el anterior y ver el nuevo y ver si no hay diferencia, ¿sí? En tono y en intensidad, ¿no? En concentración. Y hacer la tintura. Cuando tienen en el software de su espectrofotómetro esta aplicación de estar checando, también ahí pueden ir archivando los estándares de sus colores. Entonces ya solo haces una tintura, la del nuevo color que te llegó, el nuevo lote. A veces te llega del mismo lote, porque luego son lotes grandes, y llegas a tener del mismo lote, otras veces no, te llega un lote diferente de color. Entonces, ya nada más esa es la tintura de este color. Ojo, siempre va a ser sobre el mismo tipo de material que están usando. Si lo tienes que cambiar porque pues se cambió, ya ese ya no hay o lo que sea, entonces sí metes una tintura del estándar y una del lote para que estén en igual circunstancia al calificarlas, al evaluarlas. Pero si tienes del mismo material, bueno, pues nada más se hace la del lote. Y se compara con la que ya tienes archivada, pues la sacas y ves y la comparas con ella y ya te va a calificar cómo está este nuevo lote con respecto a tu estándar. ¿Sí? Ahora, vámonos a la otra. Ahora, el delta E. Acuérdense que es el delta E. Ya lo están viendo con el profesor Carlos, ¿no? El delta E es ya una suma y promedio de todos los valores de nuestro tono, ¿no? O sea, de intensidad, croma, todos, ¿no? Ahora, es importante que, bueno, el estándar supuestamente siempre está en el centro, pero siempre hay una tendencia de un cuadrante. Entonces hay que ver que esté sobre ese mismo cuadrante. Si no lo está, pues es que ya no es el mismo tono. A ver, síguele, Armando. Para seleccionar los colorantes que integran una fórmula, se debe considerar los siguientes puntos. Colorantes adecuados para obtener el tono, con brillo, intensidad o un tono especial. La selección de colorantes deben ser compatibles para garantizar una fórmula robusta producible. Para dar el tono, a trabajar como si fueras un solo colorante y dar el tono desde el inicio. La selección de los colorantes que integran la fórmula deberán considerar las solideces que requieren para que la fórmula también cumpla con los requisitos de solideces. Por el espectrofotómetro, seleccionar la de mejor delta E, para que sea la que esté más cerca del tono estándar, la que dé menos metamerismo y la de menor costo.
Las formulaciones que cumplan con estos 4 puntos serán más seguras en reproducibilidad, repetitividad y de buen costo. Bueno, entonces ya vieron que también, bueno, es importante la selección de los colorantes. Y lo ideal, sobre todo cuando son tonos que el cliente vuelve a pedir una y otra vez, porque sí hay tonos que pues, al cliente ahora sí que le pegaron bien, o sea, es un tono que pide mucho el cliente, que se le vende bien, entonces lo va a seguir pidiendo, ¿no? Y otros son sus tonos de línea, ¿no? Vamos a decir un cliente que tengan que hace pantalón para caballero, pues ya tiene su tono de línea, ya tiene su tono de caqui, su tono de café, su tono de marino, su tono de gris claro, su tono de gris Oxford, su tono de negro, y no te va a aceptar que le estés cambiando la tonalidad ni aún a su negro, ¿no? Entonces, son tonos de línea y pide que se le respeten, que siempre le manden el mismo tono. Entonces, ahí es importante que la fórmula, hasta donde sea posible, ¿verdad? Se mantenga siempre igual, siempre la misma tricromía, las mismas cantidades de productos, etcétera. A veces, pues no es posible, ¿verdad? Porque luego, pues el dueño se le ocurre que ahora mejor le voy a comprar sus colores a otra casa, y van a tener que hacer la igualación nuevamente o los ajustes, pero entonces siempre tienes que ver que el tono quede exactamente bien, en el mismo cuadrante, con los mismos valores, todo bien, para que no tengas problema de que después el cliente te esté devolviendo el tono porque no está correcto. Pero vamos, si se puede conservar, es importante que esas fórmulas, que son tonos línea de los clientes, no se estén cambiando a cada rato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas con los clientes mismos. El cliente no te va a aceptar que le mandes un tono que no es el de él, el que él pidió. Ok. A ver, ¿quién quiere ahora leer control de desviaciones? Yo, profesor. Vas tú, a ver, la primera que dijo, ¿quién es? Hola, Telles. ¿Telles? ¿Carla? Sí. Adelante. Control de desviaciones. Cuando se tiene el control de calidad de los colorantes en concentración y en tono, los productos auxiliares, los productos químicos, las variables del proceso de tintura, buena selección de los colorantes integrantes de la fórmula, muy buen proceso de pretratamiento con una completa neutralización de productos residuales, con una excelente humectación e hidrofilidad. La igualación de los tonos realizada correctamente en el laboratorio apegada al proceso en planta, con una buena tricromía, con una buena compatibilidad de los colorantes que integran la fórmula, realizando la repetición de la tintura de la fórmula aceptada y autorizada para confirmar que esté correcta antes de pasar la fórmula a producción. Las desviaciones de tono, así como un rendimiento bajo del color o una tintura no uniforme o con manchas, no se dará con un buen control en todos los factores que intervienen en la calidad de la tintura y una correcta igualación del tono con una
A ver, déjatela. Ya. Selección de colorantes compatibles. ¿Ok? Entonces, estamos en lo mismo. ¿Cuáles son las variables? Son las mismas, no cambian. ¿No? Los productos auxiliares, los químicos, todas las variables que intervienen en el proceso, tiempo, temperatura, pH, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer para estas situaciones, para mantener de veras un buen control, es estandarizar el tono. ¿Por qué luego los gringos tienen mejor control de calidad? Bueno, porque la naturaleza del mexicano es al ahí se va, ¿no? No pasa nada, tú mételo, sí queda el tono. Y al rato ya la desviación es tanta porque una vez la haces de una forma, otra le modificas tantito aquí, otra tiene una variable para acá, y entonces ya te saliste totalmente de tu primer proceso estándar. Entonces ya al salirte totalmente de eso, pues tu tono ya va a ser otro. Y ya tu fórmula estándar, ¿dónde quedó? Pues ya no quedó nada de tu fórmula estándar porque la estuviste variando cada vez que te pedían nuevamente ese tono, ¿no? Entonces, por eso les digo, si respetamos la fórmula como queda, o sea, vamos a decir que hacemos un tono para un cliente, ¿no? Un tono café. Y ese tono queda bien, de todo a todo. El cliente quedó contento. Bueno, ese tono, ese procedimiento, ese proceso que se aplicó, ya déjenlo como su proceso estándar, ¿sí? Y vean todas las desde la preparación y todo, y van estandarizando sus procesos, y entonces no se mueven. Entonces, cuando el cliente vuelve a pedir el tono, a ver, sáquense el proceso ya estandarizado. Bueno, órale, ese mismo va a ser, ahora ya nada más le cambian el número de orden, ahora es la orden tal, la fecha, ¿verdad? Pero el proceso que se siga como debe ser. Pero si cada vez que hacemos algo lo hacemos diferente, algo le modificamos, pues nunca vamos a poder estandarizar nuestros procesos y nunca vamos a lograr el que quede bien a la primera y que realmente las matices los bajemos a no sé, a menos del 1%. Ajá. Y entre más matices estemos teniendo, más reprocesos, pues más pérdidas va a haber, más gastos va a haber, más segundas, se van a llenar de segundas. Entonces, no es fácil, yo lo sé, no es fácil, es mucho trabajo, pero bien vale la pena, porque la gente la vas acostumbrando a respetar las indicaciones que le marca el proceso. Y ya no lo va a hacer de otra forma. Ah, no, aquí, muévele aquí. No, el proceso me dice esto y lo tengo que hacer así. Y así debe ser. Nosotros luego criticamos que son muy cuadrados, ¿no? Pues es que si nosotros estamos modificando a los procesos, nunca vamos a llegar a tener éxito en eso. Y luego por eso, ¿por qué quiebran las plantas? Y pues es nuestra obligación cuidarlas porque para eso nos pagan, para cuidar las utilidades del negocio, no para tirarlas a la basura. Bueno, ahora, ¿quieres seguirle con corrección de tonos? Sí. Adelante, hija. La corrección de un baño de tintura que se requiere arreglar por estar fuera del tono será por medio de un matiz
En el mismo baño de teñido, si el matiz no es mayor a un 10% de color, se podrá realizar el matiz en el mismo baño. Se baja la temperatura dependiendo la fibra que se esté tiñendo y el colorante. Se agrega el colorante para matizar el tono bien disuelto y se dosifica a la máquina. Se da el tiempo para distribuirse bien el colorante en la fibra para después subir la temperatura de teñido con un gradiente medio. En la temperatura de tintura se cuenta el tiempo de matiz, el cual puede ser de la mitad de tiempo del proceso normal. Terminando el tiempo, se empieza a descender la temperatura para después checar tono y continuar con la secuencia de lavado final. Nota: este matiz es para fibras sintéticas y solo para matices no mayores al 10% de color. Bueno, ¿a qué me refiero con este tipo de matiz? Es a los matices en los que tú tienes un pH constante desde el inicio hasta el final de la tintura, como es el del poliéster, ¿no? Que siempre es un pH ácido y siempre está de entre 4 y 5, ¿no? Entonces ahí solo tienes que bajar la temperatura, ¿sí? La temperatura pues la tienes que bajar de menos hasta entre 50 y 60 grados centígrados, que es la temperatura donde empieza el color a subir a la fibra, ¿sí? Entonces es lo ideal que estés entre 60 o tantito abajo de 60. Una vez que ya enfriaste, los auxiliares siguen en el baño. No tienes que reforzarlos. Solamente vas a poner el colorante de matiz. Ahora, ¿cómo sé que voy a ponerle? Pues déjenme decirle que antes la gente se acostumbraba a matizar al ojo. Ahora sí que a ojo de buen cubero, como decía, ¿no? Al ojo. De hecho, pues a mí me tocó así también, matizar a ojo. O sea, veíamos los tonos y decíamos, a le falta como que un 5% de rojo y como casi un 10 de amarillo, ¿no? Y así matizábamos. Entonces, hoy en día pues ya está el espectrofotómetro. Entonces tú puedes tomar un pedacito o sea, una muestra pequeña del tono, secarlo. Bueno, le tienes que dar un baño reductivo, enjuagarlo bien para finalmente ver que eso lo haces rápido en el laboratorio, para ver que finalmente qué tono va a quedar y checarlo, no, pues sí queda fuera de tono, ok. Con el espectro, pues puedes verlo, porque ahí tienes tu tono estándar del cliente y puedes valorar este baño contra el estándar y le dices que estás haciendo un matiz, una corrección, una reformulación, y entonces ya te reformula sobre ese tono lo que hay que subir, ¿sí? O cómo arreglarlo. Entonces, pues ya agarras y lo metes a la máquina. Si es, como te digo, un tono nada más que no pasa de un 10%, pues, pues sí, ¿no? Y si estás viendo que es lógico lo que el espectro te está indicando, pues adelante. Entonces el colorante se disuelve nuevamente, bueno, siendo colorante disperso, se dispersa bien y se vuelve a introducir en la máquina y se vuelve a introducir despacio, sobre todo lentamente, porque estamos hablando de una cantidad más pequeña de color que tienes que distribuir a todo el material. Entonces es todavía más delicado, hay que dosificarlo un poco más despacio. Y ya una vez que se dosificó, antes de empezar a subir temperatura, hay que darle un tiempo para que se homogenice bien en el baño todo el color y ya después empieza a subir. Generalmente cuando se hace un matiz, ese es lo malo, que te tienes que ir más despacio. Entonces, si tú ibas a 3 grados por minuto,
pues vas a tenerle que bajar a 2, ¿no? Irte más despacio. Y ya una vez que llegas a los 130, pues ya le das su tiempo, que si ese tono es de 30 minutos, pues dale 15 minutos, nada más, para que se alcance a fijar en todo el material. Y ya después se baja otra vez la temperatura y se checa tono. Ya si ya quedó, pues qué bueno, ya. Se continúa con los baños reductivos y los enjuagues y todo eso para descargarlo de la máquina. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es de algodón? Y si son reactivos. Si es de algodón, ahí la cosa es un poquito diferente, porque sí, tienes que bajar también la temperatura. Tienes que sacar una muestra, darle su jabonado, ¿sí? Y sus enjuagues, secarla y checar el tono bien. Y ahí se valora también en el espectro o visualmente. Y si se ve que es un matiz pequeño de un 10%, máximo 15%, pero pues así pequeño. Entonces, ahí sí se tiene que tirar la mitad del baño. Ajá. Se tira la mitad del baño. ¿Por qué? Porque ahí tenemos todo el electrolito y todo el álcali. Ajá. Entonces, si nosotros ahí mismo metemos sobre el baño tal cual, metemos el color, lo que va a pasar es que ese color se va a hidrolizar casi en su totalidad. Porque está el baño en pH de 11. Ajá. Entonces ahí lo que hacemos es que se tira a la mitad, se pone un poquito de ácido para tratar de bajar un poquito el pH. Ahora, con lo que quedó de electrolito, como es un pequeño matiz, ya no se necesita agregar más electrolito. Con ese ya sube nuestro color a la fibra. Entonces, igual se disuelve bien el color, se introduce a la máquina bien dosificado, despacio, se da un tiempo para que se homogenice bien en todo el baño y se empieza a subir la temperatura. Ajá. No se tiene que poner electrolito, les repito, porque ya con el que tenemos en el baño y como es poco colorante, con eso es más que suficiente. Entonces, ya una vez que llegamos a 80, le damos unos 10, 15 minutos de agotamiento ya nada más y agregamos el álcali necesario para ajustar al pH de 11. Ajá. Ya una vez que se ajustó el pH de 11, pues se dan otros 15 o 20 minutos de fijación, porque es poco color, y ya se baja la temperatura, se checa el tono, quedó correcto, pues ya nada más se hace el lavado y jabonado de final, y ya se saca el tono. Si el tono es mayor, sí se empieza en baño nuevo. Sí se empieza en baño nuevo, porque si no, nada más estamos perdiendo el tiempo y nunca nos está dando el tono. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un poco de álcali, un poco de electrolito, y entonces se nos está hidrolizando mucho color, y entonces no nos está subiendo, no nos está rindiendo bien ese matiz. Y entonces nada más estamos perdiendo el tiempo. ¿Ok? Sí, profesor. ¿Dudas? Por el momento no. Bueno, ya nos quedan 4 minutos, ¿verdad? Sí, para profesora. que termine la hora.
Bueno, entonces que nos salimos y nos volvemos a meter para entrar de nuevo, ¿ok? Ok, profesora. Bueno.